Bien, vamos a la página 391 de nuestro manual y comenzamos nuestro estudio notando que en el libro de Apocalipsis hay tres panoramas de los 144,000. Espero que tengan el manual, les va a ayudar muchísimo para las lecciones que vamos a estudiar hoy, porque hoy vamos a juntar todos los elementos que hemos estudiado en las presentaciones anteriores. Hay tres panoramas de los 144,000 en el libro de Apocalipsis. En primer lugar está Apocalipsis 7, 1 al 8. Aquí tenemos el sellamiento de los 144,000. En Apocalipsis 14, 1 al 5, tenemos el carácter de los 144,000. Y en Apocalipsis 15, 2 al 4, tenemos la victoria de los 144,000. Así que si ustedes leen esos pasajes van a darse cuenta que hay tres énfasis que se da en cuanto a los 144,000. Vamos a considerar estos tres retratos de los 144,000. Vamos a desmenuzarlos un poco. Hablemos en primer lugar del pasaje de Apocalipsis 7 y el versículo 1 al 8 que enfatiza el sellamiento de los 144,000. Si ustedes leen el capítulo inmediatamente anterior, que es Apocalipsis 6, 14 al 17, van a darse cuenta que se describe la segunda venida de Jesús. Y cuando terminan esos versículos se hace la pregunta: el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar firme? La respuesta se encuentra en el capítulo 7 y el versículo 1 al 8. En el gran día de la ira de Dios, los que están sellados, los 144,000, podrán estar firmes. Es decir, que la respuesta a la pregunta de Apocalipsis 6, 17 se halla en Apocalipsis 7, 1 al 8. Los sellados subsistirán en el tiempo de angustia final. Ahora, la pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿qué significa la expresión ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿O quién podrá estar firme? Como dicen algunas versiones. ¿Qué significa eso? Estar en pie o estar firme. Bueno, tenemos varios otros versículos que usan la misma palabra. Por ejemplo, Marcos 3, 24 y 25 dice: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Es decir, va a caer un reino dividido. Lo que quiero decir es que la expresión estar en pie es el antónimo de caer. Caer es lo opuesto. En Juan 8:44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad, es decir, cayó de la verdad. En 1 Corintios 10:12 dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. La misma palabra. En Efesios 6, 11 al 13, vamos a leer ese pasaje. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, ¿qué? Firmes. Esa es la misma palabra, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Se usa la expresión dos veces, estar firmes en este pasaje. En 2 Timoteo 2:19 se usa también la palabra. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Y luego en Lucas 21:36 está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar a estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Así que, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién podrá estar firme? Es decir, ¿quién se va a mantener firme y no va a caer? ¿Quién será fiel cuando Cristo venga?
¿Y cuál es la respuesta? Los que tienen el sello de Dios. En el siguiente capítulo hablo de los sellados. Ahora, el segundo panorama que tenemos de los 144,000 está en Apocalipsis 14, 1 al 5. Y el énfasis allí recae sobre el carácter de los 144,000. En Apocalipsis 13, 11 al 18, que son los versículos que vienen inmediatamente antes de Apocalipsis 14, 1 al 5, encontramos una descripción de la gran crisis final con respecto a la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Y luego, después de hablar de la crisis final, donde no se puede comprar ni vender, donde va a haber un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, en el siguiente capítulo, en los versículos 1 al 5, tenemos una descripción de los que pudieron mantenerse firmes cuando vino esta crisis final sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Es decir, el clímax de Apocalipsis 13, 11 al 18 es Apocalipsis 14, 1 al 5. Porque Apocalipsis 13 solamente describe la crisis que va a venir sobre la bestia, su imagen, su marca, el número de su nombre. Nadie puede comprar ni vender. Va a haber un decreto de muerte. Y cuando termina el capítulo 13, uno dice, bueno, no hubo nadie que permaneció fiel. En el 14, 1 al 5 dice, sí hubo un grupo que venció a la bestia, su imagen, y no recibió la marca ni el número de su nombre, los 144,000. Y luego, en el capítulo 14 se describe el carácter de los 144,000. Ese es el segundo panorama. El tercer panorama de los 144,000 en el libro de Apocalipsis está en el capítulo 15 y el versículo 2 hasta el versículo 4. Aquí se enfatiza ya no el sellamiento de los 144,000, ya no se enfatiza tampoco el carácter de los 144,000, sino la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Vamos a leer Apocalipsis 15, 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Yo pregunto, ¿esto tiene alguna relación con el mensaje del tercer ángel? Sí. Dice que están en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que este pasaje enfatiza los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Yo pregunto, ¿para ganar la victoria tiene que haber una batalla? Sí. ¿Cuál es la batalla? La batalla que tuvieron con la bestia, con la imagen de la bestia, con la marca de la bestia y con el número del nombre de la bestia. Ahora, al pie de la página 392, si los 144,000 ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, tendrían que estar vivos en la crisis final. ¿De acuerdo? Sí. Porque ¿cómo van a ganar la victoria si no están vivos? Cuando viene la crisis sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Apocalipsis 6, 14 al 17 indica que estarán vivos los 144,000 durante el derramamiento final de la ira de Dios, que culmina con la segunda venida de Jesús. Pues el versículo 17 pregunta, el día grande de su ira ha venido, ¿y quién podrá estar en pie? Esa pregunta no se haría si los 144,000 no van a estar vivos durante ese tiempo. Apocalipsis 7 indica que los 144,000 recibirán el sello de Dios antes que los ángeles suelten los 4 vientos, a fin de que sean protegidos y puedan subsistir y mantenerse en pie en el tiempo de angustia. El propósito del sello es proteger al pueblo de Dios en medio
del derramamiento de la ira de Dios en las 7 plagas. Ahora miremos la secuencia cronológica de eventos. Estamos en la página 393. Apocalipsis 14, 6 al 12, tiene los mensajes de los 3 ángeles que le advierten al mundo que adoren al Creador y que no adoren a la bestia ni su imagen, ni tampoco que reciban la marca. Eso tiene Apocalipsis 14, 6 al 12. Luego Apocalipsis 14 al 17, que viene inmediatamente después, cuando los mensajes de los 3 ángeles concluyen, todo el mundo está dividido en ¿cuántos grupos? En 2 grupos, la mies y las uvas. Ya no habrá tibios, pues el mensaje a la Odisea causó que todos se tornaran fríos o calientes. ¿Están conmigo? El siguiente punto, Apocalipsis 14, 18 y 19, que viene después de lo que mencioné ahora, los impíos ahora son echados, ¿dónde? Al lagar de la ira de Dios, que son las 7 postreras plagas. Luego Apocalipsis 14, 20 dice que los impíos que están en el lagar procurarán acabar con el remanente de Dios, pero Cristo vendrá con los ángeles para librarlos. Amén. Ustedes pueden leer esto y seguir la secuencia. Y luego Apocalipsis 15, 2 al 4, el siguiente capítulo, dice que los 144,000 están parados sobre el monte de Sión, pues han ganado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Amén. Sabemos que aceptaron el mensaje del primer ángel, pues el himno que cantan contiene 3 imperativos de este mensaje. Temieron a Dios, le dieron gloria y le adoraron. Amén. ¿Están captando el punto? Hay que estudiar estas cosas con cuidado. Uno no puede ser superficial. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que la gente todo lo quiere rápido, no razona, no piensa, no usa lógica, nada. Es solamente cuenticos. Estudiar el libro de Apocalipsis es una tarea que exige esfuerzo, que exige tiempo. Ahora, queda claro entonces, a la mitad de la página 393, queda claro entonces que los 144,000 vivirán durante la crisis final y rehusarán adorar a la bestia y su imagen y rechazarán la marca. Es decir, estarán vivos durante el derramamiento final de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Están de acuerdo con lo que hemos mirado? Muy bien. Ahora vamos a sintetizar el orden cronológico de los eventos finales. Vamos ahora a tratar varios puntos y luego entonces los desmenuzamos. Primero, viene la predicación del mensaje de los 3 ángeles. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y estos mensajes dividen al mundo en ¿cuántos grupos? En 2 grupos, la mies y las uvas. La mies, los justos, y las uvas, los impíos. Segundo, mientras los mensajes están predicando, los ángeles, ¿qué están haciendo? Deteniendo los vientos, y la gente se puede salvar. Porque si la gente no se puede salvar, ¿para qué predicar los mensajes? Siguiente, cuando termina el sellamiento de los siervos de Dios, se cierra la puerta de la gracia y Cristo deja de interceder. Porque todos los casos han sido decididos. Los mensajes de los 3 ángeles han creado 2 grupos, hay mies y hay uvas. ¿Para qué Cristo va a seguir intercediendo si todos ya tomaron su decisión? Luego, cuando se cierra la puerta de la gracia, los ángeles, ¿qué hacen? Sueltan los 4 vientos y como resultado viene ¿qué cosa? El tiempo de angustia o la gran tribulación. La gran tribulación es el fruto de que los ángeles ya no retienen los vientos de las pasiones humanas. Durante el tiempo de angustia, Dios, ¿qué hará? Derramará su ira en 7 plagas sin mezcla de misericordia. En la página 394, el siguiente evento, hacia el final del tiempo de angustia, los impíos rodearán al pueblo de Dios con la intención de destruirlos. Por eso dice que están alrededor de la ciudad.
La ciudad es Jerusalén espiritual, como vimos en nuestra última presentación. Y tendrán la intención de destruir al pueblo de Dios. Pero el último evento es el más glorioso. Cristo vendrá con las huestes celestiales para pisotear el lagar a donde están los impíos reunidos para acabar con el pueblo de Dios y librará a su pueblo de una muerte segura. Esa es la secuencia de los eventos que presenta Apocalipsis el capítulo 14 y 15. Ahora vamos a regresar al momento de la predicación de los mensajes de los tres ángeles. Vamos ahora a desmenuzar el orden de eventos que acabamos de describir. El santuario abierto, la página 394. Jesús está intercediendo ahora para aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en los méritos de la vida y la muerte de Cristo. La gente todavía puede confesar sus pecados y arrepentirse y mandar sus pecados al santuario hoy para que Jesús interceda, para que Jesús los meta al santuario cubiertos con su sangre. ¿Cómo no? En el presente la gente puede venir con confianza al trono de la gracia para recibir perdón. Pero cuando los cuatro ángeles suelten los cuatro vientos, Jesús dejará de interceder y se cerrará su obra en el lugar santísimo. Ya nadie podrá cambiar de lado. Cuando los tres ángeles hayan concluido su obra, el mundo estará dividido en ¿cuántos grupos? En dos grupos. Los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Los que tienen el sello de Dios son la mies. Los que tienen la marca de la bestia son las uvas. Ahora, después de esto no habrá oportunidad de cambiar de lado. Apocalipsis 14, 14 al 19 nos dice que habrá la mies y las uvas cuando termine la obra mediadora de Cristo. Por un lado, los impíos son completamente impíos, representados por las uvas. Y los justos serán plenamente justos, reflejarán perfectamente el carácter de Cristo Jesús. Los impíos tendrán la marca de la bestia y los justos tendrán el sello de Dios. Es decir, cuando los ángeles terminen de proclamar su mensaje, todos los seres humanos han decidido estar de un lado o del otro lado. Ya no hay razón para Jesús interceder. Se cierra la puerta de la gracia y termina la administración de Cristo. Ese es el siguiente punto en nuestro manual. Apocalipsis 22, 10 al 12 describe este evento. Vamos a ver que hay 3 puntos de tiempo aquí. Dice allí, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, de Apocalipsis. Ahora, si no se sella el libro, entonces la gente puede entender el mensaje que está en el libro. ¿Todavía puede aceptar el mensaje si el libro no está sellado? Sí. Así que ese es el primer punto de tiempo. Mientras se están predicando los mensajes de los 3 ángeles, no está sellado. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Va a llegar un momento. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento? El que es injusto, sea injusto todavía. Esas serían uvas, ¿sí o no? El que es inmundo, sea inmundo todavía. Esas son las uvas. Y luego dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Esa es la mies. Y el que es santo, santifíquese todavía. La mies. Y luego, ¿qué viene después de eso? Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. 3 puntos de tiempo. El libro está abierto, la gente se puede salvar. Llega el momento cuando todos los casos están decididos y luego la venida de Cristo Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Están entendiendo? Durante todo el año los pecados de Israel entraban al santuario por medio de la sangre de las víctimas. Pero una vez al año, al final del año, el santuario se cerraba y los pecados ya no podían entrar. Los que no simpatizaban con la obra del sumo sacerdote eran cortados de en medio del pueblo. Ahora, hay otro lugar a donde se presenta el cierre de la puerta de la gracia, donde nadie puede entrar al santuario para recibir perdón.
Apocalipsis 15 y el versículo 5 al 8. Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Yo pregunto, ¿cuál es el templo del tabernáculo del testimonio? El santuario, pero ¿qué lugar específico? El lugar santísimo del santuario. Apocalipsis 11, 19 dice, y fue abierto el templo en el cielo y se vio el arca del pacto. Es decir, el templo es el lugar santísimo. Así que dice, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ya no para que la gente entre, porque ya la salvación ha terminado. ¿Por qué se abre el templo en este momento? Para que los ángeles con las plagas puedan salir. Sigue diciendo, y del templo salieron, ¿qué cosa? Los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué van a hacer los ángeles ahora que salen del lugar santísimo? Tienen las 7 copas y ¿qué van a hacer? Van a derramar las copas. ¿Y qué tienen las copas? Las 7 postreras plagas. Y luego noten el versículo 8. Y el templo, el lugar santísimo, se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía, ¿qué? Entrar en el templo, es decir, al lugar santísimo, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Están captando el cuadro? Se cierra la puerta de la gracia, los ángeles salen del lugar santísimo para derramar las plagas. Mientras están derramando las plagas, nadie puede entrar al templo. Y claro, cuando dice entrar al templo, no está hablando físicamente de entrar al templo. ¿Cómo entramos al templo celestial hoy en día? ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Por la fe en Cristo Jesús. Ya no puede uno por fe mandar los pecados a Jesús cuando los ángeles salen a derramar las plagas. Solamente después que terminan las plagas, los redimidos podrán entrar en el templo. Ahora vamos al siguiente punto. Cuando se cierra la puerta de la gracia, ahora viene ¿qué cosa? La gran tribulación y las 7 plagas. Es decir, apenas se cierra la puerta de la gracia, los impíos están en el lagar y la mies está en Jerusalén, espiritualmente hablando. Apocalipsis 16, 1 al 21 describe las terribles plagas que caerán sobre los que recibieron la marca de la bestia, los que adoraron la bestia y su imagen. Las plagas son para Babilonia, no son para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios será protegido de las plagas. Fíjense la lista de plagas que va a haber. Las llagas malignas afligen los cuerpos de los impíos. La lengua de los impíos se les deshace en la boca porque han enseñado mentiras. Las aguas del mar se convierten en sangre. Las fuentes de agua dulce también se convierten en sangre. El sol destruye toda la vegetación. Las tinieblas cubren la tierra de nuevo. Los impíos se destruyen uno al otro. Un terremoto global sacude al planeta. Las islas y las montañas desaparecen. Granizo de hasta 50 libras cae sobre los impenitentes. Esa es la lista de las 7 postreras plagas. ¿Y cuál es el punto importante aquí? El punto importante es que la tierra va a volver a la condición en que se encontraba antes de la creación. Si ustedes miran las plagas, van a encontrar que las plagas afligen todo lo que Dios creó al principio. La tierra va a regresar en gran medida a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Eso harán las plagas. Pero Dios intervendrá para proteger a su pueblo. ¿Por qué los protege? Porque tienen ¿qué? El sello de Dios. ¿Quiénes reciben las plagas? Los que adoran a la bestia, su imagen, reciben la marca y el número de su nombre. Los que son protegidos son los que están vivos, y los vivos son los 144,000. Ahora, cuando se están derramando las plagas, este será el peor tiempo de angustia en la historia del mundo. Mateo 24, 21 y 22, el Señor Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si Dios no acortara esta tribulación, no queda nadie vivo. Así de terrible va a ser. Daniel 12:1 nos dice también que va a ser un tiempo terrible. En aquel tiempo se levantará Miguel. No tengo tiempo de comprobarles esto, pero el levantamiento de Miguel es cuando se cierra la puerta de la gracia. Cuando Cristo comienza a reinar, porque ha recibido su reino. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Por qué se va a levantar Miguel? ¿Está de parte de quiénes? De los hijos de tu pueblo, es decir, de los fieles. ¿Qué tiene que hacer Miguel? Tiene que proteger a los fieles. ¿Por qué razón? Porque dice, ¿y será qué cosa? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Esos son los fieles. Los 144,000 serán librados. ¿Librados de qué? Librados de la muerte. Porque ¿quién quiere ejecutar el decreto de muerte? La bestia. Y la bestia de la tierra. Porque los fieles no reciben la marca de la bestia, ni adoran la imagen de la bestia. Cristo, Miguel, tiene que intervenir para librar al pueblo de Dios de una muerte segura. Ahora, el tiempo de angustia concluirá con la gloriosa venida de Cristo en poder y gloria. Eso se describe en Apocalipsis 6, 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, diciendo a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué van a hacer los que tienen la marca de la bestia? ¿Qué van a hacer las uvas, los infieles? Se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos. ¿Todos van a perecer? ¿Todos los seres humanos van a perecer? No, porque dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta está en el siguiente versículo. Los que se van a sostener en pie son los 144,000. Amén. Ahora vamos a la siguiente página, la página 396. Nuevamente, al final del tiempo de angustia, Cristo va a intervenir para librar a su pueblo. Noten lo que dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Fíjense en una secuencia de eventos. Se levanta Miguel, que es el cierre de la gracia. Viene el tiempo de angustia, y al final del tiempo de angustia, ¿qué sucede? El pueblo de Dios es libertado. Pero hay más. El versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ahora viene la resurrección, ¿sí o no? Sí. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego dice, los entendidos, que son los 144,000, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Ahí está la secuencia de eventos, clara. Ahora la pregunta es, ¿quién podrá estar firme en el tiempo de angustia? Los últimos versículos del capítulo 6 describen el tiempo de angustia y la segunda venida. La pregunta clave es, ¿quién podrá estar firme cuando Dios derrame su ira devastadora sobre la tierra? La respuesta se halla, como hemos visto en el siguiente capítulo, en Apocalipsis 7, 1 al 8, a donde se describen los 144,000 que recibieron el sello de Dios y fueron protegidos en medio del derramamiento de la ira de Dios. Dios no los sacó del mundo antes de la tribulación, sino que los protegió en medio de la tribulación.
No hay tal cosa como un rapto secreto donde Cristo se lleva a todos los fieles y entonces los que se quedan aquí sufren las plagas. No, los fieles de Dios, la mies, los que no reciben la marca de la bestia, ni adoran la bestia ni su imagen, van a estar en este mundo durante la tribulación, pero serán protegidos como Israel fue protegido en Egipto de las plagas que cayeron allí. Ahora, ¿cuál es el propósito del sello? Tanto el sello de Dios como la marca de la bestia tienen un doble propósito. Primero, es una señal de propiedad. Cuando yo le pongo mi nombre en un libro, significa que ese libro es mío. ¿Cierto? Así que el sello de Dios es señal de que Él es dueño de los 144,000. Pero también es una señal de ¿qué? De protección. Los que tienen el sello de Dios son propiedad de Dios y tienen la garantía de la protección de Dios. Los que tienen la marca de la bestia pertenecen a la bestia y la bestia promete protegerlos a ellos. ¿Preferiría usted la protección de Dios o la protección de la bestia? Esa es la pregunta clave. El trasfondo de Apocalipsis 7, 1 al 3 se encuentra en Ezequiel 9, 1 al 6. Es decir, la idea de tener la señal en la frente y ser protegido de la destrucción que viene, eso viene de Ezequiel 9. Así que hay que regresar a Ezequiel 9. Allí nos dice que Dios colocó una marca de protección en la frente de ¿quiénes? De los que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo en Jerusalén. Yo pregunto, al final de la historia, ¿también Babilonia tiene abominaciones? ¿Va a haber un grupo que va a clamar y gemir por las abominaciones que se están cometiendo en Babilonia? Amén. Sí. ¿Van a ser sellados los que claman y gimen para que no sean destruidos junto con los impíos? Sí, el trasfondo está en Ezequiel. Después que todos estaban sellados en el Antiguo Testamento, los ángeles pasaron por en medio de la ciudad y destruyeron a los que no tenían la marca. La peor abominación que se estaba cometiendo entre el pueblo profeso de Dios, la peor abominación en los días de Ezequiel era ¿qué cosa? Que los líderes espirituales estaban inclinados hacia el sol, adorando al sol hacia el oriente. ¿Cuál va a ser el gran pecado del mundo religioso al final de la historia? Va a ser que está adorando en el día del sol. Y como yo les mencioné, algunos dicen, pero no es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol. En principio es igual. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No, es un objeto secular para dar luz. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? ¿Es santo? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo hace santo y día de adoración? Idolatría. No importa si es un objeto o un día. Cualquier cosa que el hombre hace para la adoración que Dios no hizo es idolatría. Así que en el Antiguo Testamento el sol literal al final de la historia es el día del sol. Apocalipsis 7, 1 al 3 habla del sellamiento de los 144,000. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, cuando se sueltan los vientos, viene el cataclismo, viene la destrucción. Pero antes de la destrucción, dice, vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía ¿qué cosa? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos que sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, los 144,000 son, según la Biblia, de las 12 tribus de Israel, y por eso algunos dicen, estos son israelitas literales. Estos son personas que viven en el Medio Oriente allá, que tienen sangre judía después que la iglesia ha sido raptada al cielo. Así que vamos a preguntar si los 144,000 son judíos literales. La evidencia indica que los 144,000 sellados no son judíos literales, sino judíos ¿qué? Espirituales. Ya hablamos de eso en el último tema. Por eso fue que dediqué un tema entero para hablar sobre quién es Israel, quién es un verdadero judío.
Ahora, ¿cuál es la evidencia? Los mensajes de los tres ángeles van ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y los mensajes de los tres ángeles malignos, tres espíritus inmundos a manera de ranas, van también ¿a dónde? A los reyes de la tierra y de todo el mundo. No van solamente a los judíos, van a todo el mundo. En segundo lugar, la advertencia en contra de adorar a la bestia y su imagen va a todos los habitantes de la tierra, no solamente a los judíos. Finalmente, los cuatro ángeles retienen los vientos en los cuatro ángulos de la tierra. Así que el sello de protección tiene que ser ¿qué? Global. Esto no está pasando allá en Israel, en el Medio Oriente. Esto está sucediendo a nivel global, porque los mensajes de los tres ángeles son para el mundo, para toda nación, tribu, lengua y pueblo, que significa que los 144,000 que aceptan el mensaje son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No son judíos literales, sino judíos espirituales. ¿Están conmigo o no? Ahora, el dispensacionalista Dave Hunt escribió que los 144,000 serán judíos literales que viven en la tierra de Israel. Pero al mismo tiempo, Hunt dijo que Babilonia representa un sistema simbólico y global. Así que dice, Babilonia es espiritual y global. Pero cuando se trata de Israel, ese es el Israel allá en la Tierra Santa. Según él, Babilonia simboliza el papado, igual que nosotros, que es un sistema espiritual y mundial. Pero los 144,000 que son los enemigos de Babilonia, esos sí son judíos literal que viven en la Tierra Santa. Vamos a leer lo que dice para que vean la inconsistencia. Algunos sugieren que cuando se reconstruya la antigua ciudad de Babilonia, el Vaticano trasladará su sede a Babilonia en Irak. ¿Pero por qué ha de hacerlo? El Vaticano ha estado cumpliendo la visión de Juan en Apocalipsis 17, desde su localidad en Roma durante los últimos 15 siglos. Además, hemos demostrado cómo el Vaticano ha mantenido su conexión con la Babilonia antigua por medio del cristianismo paganizado que ha promulgado. En lo que a la antigua Babilonia se refiere, ni siquiera ha existido durante los últimos 2300 años para reinar sobre los reyes de la tierra. Babilonia estaba en ruinas cuando la Roma pagana y luego la Roma católica reinaban sobre los reyes de la tierra. Dios estaba anunciando el juicio final que recaerá sobre el gran mal que comenzó en la Torre de Babel y que ha crecido a medida que se han sofisticado la política, la religión y la ciencia. Finalmente todo el mundo se unirá para propagar la antigua mentira de Satanás. Esta es la Babilonia revivida con su sede en Roma, que será destruida para nunca más ser habitada. Es decir, para él Babilonia es global y espiritual. Son gente que se reúne de todo el mundo en contra de Dios, pero Israel, que es el enemigo de Babilonia, ese sí es el Israel literal allá en el Medio Oriente. ¿Qué consistencia tiene eso? Ahora, la Biblia nos dice que los fieles estarán bajo un decreto de muerte porque no adoran a la bestia, ni su imagen, ni reciben su marca. Apocalipsis 13:15 habla de ese decreto de muerte. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que no la adorase. El pueblo de Dios que no adora la imagen de la bestia, y sabemos que es la imagen de la bestia, la segunda bestia levantó una imagen de la primera bestia. Es decir, el protestantismo apóstata hace una unión de la iglesia y el Estado, como existía durante los 1260 años con el papado, y entonces se dará un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Daniel 3 es una ilustración vívida de lo que hará Babilonia globalmente contra los fieles que guardan los mandamientos de Dios y le adoran solamente a Él. El horno que el rey calentó 7 veces más representa el tiempo de angustia, cual no ha existido jamás. Los 3 jóvenes que pasaron por el tiempo de angustia representan al remanente final a nivel global. Ni la ira del rey ni el fuego consumió a los 3 jóvenes. Así no prosperará el decreto de muerte contra el pueblo de Dios. Los fieles pasaron por el horno de fuego literal y sus caracteres salieron como oro puro. De la misma manera sucederá con los 144,000.
Las 7 plagas y el tiempo de angustia serán terribles. Cuando los 4 ángeles suelten los vientos, hermanos y hermanas, Satanás se levantará del abismo con total control sobre los que son finalmente impenitentes. La imaginación más fecunda no alcanza a divisar lo que será ese tiempo para aquellos que adoran la bestia, su imagen y reciben la marca. No podemos imaginarnos cómo será este mundo cuando Satanás tenga total control sobre los impenitentes. Cuando Dios retire su espíritu y se suelten los vientos. La hermana White dice que la imaginación más fecunda no puede imaginarse cómo va a ser ese tiempo. Si Dios no hubiera colocado su sello sobre los fieles perecerían con los infieles. Durante este tiempo la bestia protegerá a los que reciban su marca y Dios protegerá a los que reciban su sello. ¿Cuál de los dos protectores prefiere usted? Esa es la pregunta clave. Para mí la decisión es fácil, porque la bestia va a proteger solo por un tiempo, pero también va a sufrir bajo la ira de Dios. Ahora, finalmente el pueblo de Dios será rescatado del decreto de muerte. Apocalipsis 19, 11 al 16 describe el rescate. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese? Jesús. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, no la sangre suya, sino la sangre de los impíos que están en el lagar. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Viene solo Jesús en un caballo blanco, victorioso? No, dice, y los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son esos? Los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora viene a pisotear simbólicamente a los impíos que quieren destruir a su pueblo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene al rescate para librar a los fieles. Y luego encontramos en Apocalipsis 14, 1 al 5, la clase de carácter que tendrá el pueblo de Dios. Dice en Apocalipsis 14, 1, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Dónde tiene el nombre escrito? ¿Tienen el carácter de quién? De Dios. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y los 144,000 que hacen, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Quiere decir eso que nunca se casaron? No. ¿Cuáles mujeres son con las que no se contaminaron? Con la ramera y sus hijas, exactamente. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Siguen a Jesús al Getsemaní? Sí. ¿Tienen su Getsemaní? Lo hemos visto. ¿Tienen su Calvario? Sí. Siguen a Jesús por donde quiera que Jesús va. Y lo van a seguir en el reino también. Sigue diciendo, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, y de la abundancia del corazón habla la boca, pues son como sin mancha delante del trono de Dios. Ese es el carácter de los 144,000. Y vamos a Joel, el capítulo 2 y el versículo 10 y 11. En los versículos 1 al 10 se describe la segunda venida de Cristo. No tenemos tiempo de leer los primeros 10 versículos, pero está hablando de la segunda venida de Jesús. Y quiero leer solamente los versículos 10 y 11, que es el clímax de ese pasaje. Habla en el versículo 10 de la siguiente manera: delante de él,
es decir, de Jesús que viene, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso se menciona en Mateo 24 en relación con la segunda venida de Jesús. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Cuál es su ejército? Ya vimos en Apocalipsis 19, los ángeles. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora fíjense lo que leímos en Apocalipsis 6. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Es la misma pregunta de Apocalipsis 6? Sí, Señor. Ahora la respuesta, ¿dónde encontramos la respuesta de quién podrá mantenerse en pie cuando venga este día de gran ira? En los siguientes versículos. En el versículo 12 dice, por eso, porque viene este cataclismo, porque viene este gran día de la ira de Dios, ¿qué debemos hacer? Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Hay una preparación necesaria para mantenerse firme en ese tiempo? Sí, sigue diciendo. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Saben lo interesante? La descripción que se da en estos versículos es lo que ocurría en el gran día de expiación. ¿Estamos nosotros ahora en el gran día de la expiación? Sí. ¿En el lugar santísimo? Sí. Sí, Señor. Y toda la descripción aquí es del día de expiación. ¿Qué era lo que anunciaba el día de expiación? El sonar de la trompeta. Aquí se mencionan trompetas. ¿Tocar trompeta en Sión? Sí. La gente debía afligirse el alma en el día de expiación. ¿Debía ayunar el día de expiación? Sí. ¿La gente debía reunirse o convocarse alrededor del santuario? Sí. Sí. ¿La gente debía arrepentirse y confesar sus pecados? Amén. ¿Los sacerdotes debían llorar y clamar por la misericordia de Dios? Sí. Todo eso sucedía en el día de expiación. Es decir, los 144,000 tendrán una experiencia especial en el día de expiación. En este tiempo estarán clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen en la tierra y en la iglesia también. Pero saben que Apocalipsis 6 y Joel 2 no es el único lugar donde se hace esa pregunta. Noten Isaías 33 y el versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense la pregunta. ¿Quién puede estar en la presencia de un Dios santo? ¿Que es un fuego qué? Consumidor. ¿Quién habitará con las llamas eternas? Es una pregunta similar a quién podrá estar en pie. Aquí está la respuesta en los versículos 15 y 16. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. ¿Suena parecido al carácter de los 144,000? Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. En la tribulación no le faltará ni pan ni agua. Pero esos no son los únicos lugares donde aparece la pregunta.
En el Salmo 15 se hace la misma pregunta. Versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo? Sión. ¿Y a dónde están parados los 144,000? En Sión. Tiene una conexión. Ahora viene la respuesta. ¿Quiénes van a pararse en Sión? Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora viene la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teme a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, por eso no cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora escuchen, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Es decir, no caerá jamás. ¿Alguna conexión tiene esto con Apocalipsis 14? Sí, Señor. Pero estos no son los únicos lugares donde aparece la pregunta. También aparece en el Salmo 24. En el versículo 3 se hace la pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuál es el monte de Jehová? Sión. Los 144,000 están parados ¿dónde? En el monte de Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Ahora viene la respuesta. Nuevamente tiene que ver con el estilo de vida, con victoria sobre el pecado. Dicen los versículos 4 al 6, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego lo interesante es que después de describir, se hace la pregunta, se describe quiénes son los que podrán estar allí, se describe su carácter y entonces luego se describe su entrada al reino. Versículos 7 al 10. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Ahora la nota debajo de esto es muy importante. Como mencioné anteriormente, este himno se cantó cuando Jesús ascendió al cielo, a la presencia de su Padre en la primera venida. Allí lo estaban esperando el Padre, los querubines, los serafines, los representantes de los mundos y el Espíritu Santo. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 4. Este himno se cantará de nuevo cuando Jesús ascienda al cielo con todos los redimidos. Nuevamente estarán esperando en el cielo el Padre, los querubines, los serafines, los representantes de los mundos y el Espíritu Santo estará esperando la llegada del pueblo de Dios. Y se cantará este himno del Salmo 24, alzaos vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y los que están dentro de la ciudad van a decir, ¿quién es este Rey de Gloria? Ah, Jehová de los ejércitos. Va a venir la respuesta. Amén. Y algunos dicen, pastor, ¿usted está diciendo que el Padre va a estar en el cielo cuando Jesús venga? ¿Acaso Dios el Padre no viene con Jesús? No, el Padre no viene con Jesús. Ni los querubines, ni los serafines, ni los representantes de los mundos vienen con Jesús. Jesús viene con los ángeles. Amén. Vamos a leer la siguiente cita. Ya el tiempo prácticamente se acabó. Comentario bíblico adventista, tomo 7a. El sacrificio de nuestro Salvador ha hecho amplia provisión para cada alma arrepentida y creyente. Somos salvos porque Dios ama lo que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y no solo perdonará, ahora escuchen, no solo perdonará al pecador que se arrepiente, no solo le permitirá entrar al cielo, sino que Él, el Padre de misericordia, aguardará en los mismos portales del cielo para darnos una abundante bienvenida a las mansiones de los bienaventurados. Amén. Allá estará esperando en la puerta. Amén. Para darle entrada a su pueblo. Ahora, vamos al último párrafo de la página 401. Solo tenemos tiempo para eso. Quiero animarles
de que lean lo que encontramos en la página 402 y 403. Lo hemos cubierto en una presentación anterior y es: esta generación será una generación completamente limpia. Habrán vencido completamente el pecado en sus vidas. ¿Y cómo vencieron el pecado? Ahí tienen el secreto. Dice: por el lavamiento del agua por la palabra. En el Salmo 119 dice: he guardado mis dichos en mi corazón para no pecar contra ti. En el libro de Hebreos dice que Dios escribe en el corazón del ser humano, ¿qué cosa? Su ley. Es decir, esa es la forma como se limpia la vida. Pero ahora leamos el último párrafo, que es muy importante, en la página 401. Algunos cristianos tienen un concepto superficial del cristianismo. Tienen la forma de la piedad, pero no tienen el poder. El concepto de un rapto secreto está preparando al mundo cristiano para un engaño abrumador. Piensan que no van a pasar por la gran tribulación. Y por lo tanto, cuando se encuentren en medio de esa tribulación, carecerán de la preparación necesaria para subsistir. Para ellos, los mensajes de los 3 ángeles no tienen relevancia alguna para la iglesia, pues creen que se aplican a los judíos literales después del rapto de la iglesia. ¿Qué ha hecho Satanás al decir que las profecías del anticristo se cumplieron en el lejano pasado o se van a cumplir en el futuro? Le ha dado confianza al mundo cristiano que las profecías no se aplican a ellos, porque ellos van a estar en el cielo en el rapto y no tienen que pasar por la tribulación. Y al mismo tiempo, el papado crece en Roma. Los Estados Unidos diariamente se acerca más a Roma y no pueden ver dónde se están cumpliendo las profecías, porque están mirando a Israel literal, a los judíos literales. Están pensando que va a haber un rapto. Y cuando se cierre la puerta de la gracia, van a adorar a la bestia y a su imagen, van a recibir la marca y el número de su nombre, pensando que están de parte de Dios, cuando están en realidad de parte de la bestia, que no pudieron identificar porque estaban mirando a donde no es. ¿Es importante esta serie que nosotros estamos estudiando? El mundo necesita saber esto, necesita estudiar esto, para que cuando venga la crisis puedan mantenerse en pie, fieles a Jesús. Y Dios tiene miles en las iglesias que desconocen esto, y cuando lo oigan y lo vean, se van a poner del lado de nuestro Señor y Salvador Jesús.